Estamos una vez más saludando a nuestras amadas personas, hermanos y hermanas, y sobre todo donde ustedes nos puedan ver, queremos saludarles. Sabemos que están en casa como nosotros y pedimos siempre esas mutuas oraciones para que la palabra del Señor sea inspirándonos, llenándonos de confianza y de paz. Vamos a orar y comenzamos en este momento. Señor, estamos agradecidos una vez más por tu misericordia. Estamos delante de ti, como siempre reconociendo tus virtudes y tus bondades para con nosotros, para con tu iglesia, y pedimos que hoy tu bendición sea plena en cada hogar, dando también la paz y la fortaleza en aquellas vidas que están viviendo momentos difíciles, Señor. Oramos en especial, Padre Celestial, por los médicos quienes están laborando, por los enfermeros, las enfermeras, por las personas que están haciendo tratamiento con sus manos en aquellos hospitales, en aquellas clínicas. Oramos también por los padres de aquellos niños, de aquellas niñas que están sufriendo en este momento quebranto de salud. Que sea tu Santo Espíritu fortaleciendo y consolándoles también. A nosotros y los que estamos con una salud básica que tú nos regalas día a día, te pedimos, Señor, que nos guardes, nos protejas, estamos en tus manos. Y te rogamos, Padre Celestial, también que seamos protegidos, como siempre lo has tenido con nosotros, no solo hoy, sino también los días que tú nos regalas. Te damos gracias, Padre Celestial, y bendecimos a aquellas personas que hoy se conectan con nosotros en medio de este tiempo de confusión, de crisis. Que sea tu paz en cada corazón. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero hoy compartirles el tema ¿somos dignos de estar en la presencia de Dios? ¿Somos dignos de estar en la presencia de Dios? Quiero para comenzar leer un texto que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, del verso 25. Vamos hasta el 36, pero yo voy a saltar algunos versículos. Dice la palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego voy a saltar al versículo 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. El versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Voy a volverlo a leer. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Somos dignos de estar en la presencia de Dios? Cuando leí este texto del versículo 36, dice: velad en todo tiempo, orando, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Jesús predicó este mensaje, cuando él estaba haciendo el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, no exactamente el capítulo, pero sí en ese contexto, el Señor está hablando de dos momentos relevantes en la tierra. Uno de ellos es la gran tribulación y su segunda venida. Recuerde que una cosa es la gran tribulación y otra es la segunda venida del Señor. Lo primero que va a venir es la gran tribulación. La gran tribulación, estamos
a puertas de comenzar. Recuerde el mensaje pasado, principio de dolores. De ahí que cuando el Señor, repito, bajó del Monte de los Olivos, habló de estos dos eventos que van a ocurrir. Aquí cuando yo les hice la lectura de la confusión, de las señales del cielo, de la tierra, de la expectación de la gente, de lo que está manejando hoy el mundo, sencillamente estamos a puerta, repito, de dos eventos que la palabra del Señor dice es la gran tribulación y su segunda venida. Son dos cosas grandes que la verdad es que del solo nombrarlas hoy, cuando nosotros pensábamos hablar de estos temas y que estamos tan cerquita, la tierra ya también está mostrando sus momentos, ya que lo que está pasando no es una casualidad. La tierra también está gritando a voz en cuello a nuestro Dios que se haga como esa justicia, porque sencillamente el pecado se ha enseñoreado de la tierra. Y hoy nuestro llamado es a que reflexionemos de cómo confiar en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Si usted se coloca en una posición o en modo afán, en modo angustia, en modo desesperación, no va a lograr nada. Pero recuerde algo, en los momentos más difíciles hasta el más valiente va a gritar. En los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales, algo va a pasar. Recordemos a Moisés siendo el hombre más manso y humilde, él sabía que tenía que guiar a un pueblo, pero el pueblo en cierta manera hizo que sus hábitos sanos fuesen totalmente volcados a una actitud abierta de rebelión contra ellos, sencillamente porque hacían lo contrario. Si el Señor les mandaba algo, ellos hacían lo contrario, y eso llevó a rebosar la copa de Moisés. Por eso hoy podríamos decir también, en los eventos que ocurren, a nosotros nos dijeron encerrarse unos días, luego 8 días, ya luego que hasta abril 12, y está bien, son cuarentenas, son refugios, son casas. Sé que en otros países hay refugios, hay escondites de una forma más agradables, quizás diría yo, con mayores provisiones, qué sé yo, donde no faltará nada. Sin embargo, recordemos algo, el mejor refugio es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nos escondemos y estamos salvaguardados en el hogar, estamos debajo de las alas de nuestro Salvador Jesús, y en Él estamos seguros. Él es nuestra ciudad amurallada. El Señor mismo habló de la tribulación, de antes de los acontecimientos de la tribulación habló que vendrían situaciones adversas, ya lo leí, donde en el cielo, en la tierra, en el corazón del hombre habrían mensajes como angustia, confusión y desfallecimiento. Sin embargo, también hoy quiero tocar 2 y 3 puntos que cuando la Biblia dice que velemos, recuerda el texto que leímos, que dice, velad pues en todo tiempo, y esa palabra velar es no estar, repito, constante, quizás escondido, haciendo meditaciones, reflexiones, tiene que ver con nuestro estado espiritual en nuestro corazón. Recuerde que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Por eso, velar en nuestra vida espiritual es cuando estamos mirando que no permitamos que el pecado nos asalte. Pues doy gracia en comparación, cuando la gente es contagiada, se habla de que si alguien estornuda, o que si hay una gripa, que si alguien tose muy cerca, pues estas sustancias van a afectar a la persona. Pues algo así como en la vida, también la tierra necesita un tapabocas especial, sobre todo porque constantemente el mal está en el corazón del hombre y anda todo el tiempo estornudando pecado por todo lado. La historia nos lo enseña. Nos muestra, por ejemplo, que el mundo ha amado más
eh, el pecar, los placeres, y se han volteado más a las cosas que son de aquí de la tierra, olvidándonos de Dios. Les dije que eran más o menos entre 2 o 3 puntos, y el primer punto, repito, tiene que ver, cuando se habla de velar, se habla de cuidar nuestra vida espiritual, de no pecar delante del Señor, de conocerlo, de obedecerle, de escuchar su palabra. Y el segundo dice que velemos en no caer en trampas del enemigo. Algunas personas constantemente andan buscando una iglesia, un lugar donde algunos son atrevidos, incluso han dicho, ya llegué a una iglesia donde ahí sí era la voluntad de Dios estar, donde ahí sí Dios me habla, ahí sí Dios me dice cosas. Pero recordemos que hay trampas del enemigo y no hay iglesias perfectas. Nosotros, el Señor dice que Él no vino por sanos, sino vino por enfermos. De ahí la necesidad que el apóstol Pablo, en una de sus cartas cuando él estaba en la cárcel, en Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando hablamos de estar muertos es porque estamos agarrados a una pandemia espiritual donde hemos puesto nuestras manos, nuestros oídos, y no queremos escuchar nada de Dios. Y cuando les invito a que velar es tener cuidado de no caer en trampas del enemigo, y es estar despiertos, ser sobrios. La palabra sobriedad tiene que ver cuando nos apercibimos de las cosas que están pasando. Es decir, si nos han dicho a nosotros, por ejemplo, que tenemos que estar en casa, pues están en casa. Pero ¿qué se supone que antes de eso nos dieron un tiempo para qué? Pues para proveernos de alimentos. Hay personas que son exageradas, son egoístas más exactamente, porque piensan en sí mismos, se les olvida que hay otros que también necesitan y compran cosas de una forma exagerada. Y no, pensemos también en las personas que quizás no les han pagado y luego tener el recurso para ir a comprar algo y no acaparar y sentirnos pues que ya estamos seguros, porque repito que la seguridad no está basada solamente en tener algo de comer, sino la seguridad también es que cuando el Señor dice despiértense, no caigan en trampas. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo también lo dijo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y nuestra casa puede estar llena de alimentos, pero ¿y qué de la tragedia del pecado cuando no hay confianza, no hay una buena comunicación, o no hay realmente una transparencia u honestidad frente al corazón de los estados en los cuales realmente estamos viviendo? Esa es la tragedia más terrible. Hay personas que, repito, pueden estar provistas de todo bien, pero eventos como estos, que a veces apuntan a catástrofes, ni me ha faltado, ustedes saben que ya han muerto más de 8.000 personas en el mundo, y son catástrofes, son tragedias. ¿Y cuántos han sufrido a las tragedias? ¿Qué decir del dolor de las personas que han perdido a sus seres queridos? Muchos mueren, no vuelven a despertar. Hoy nosotros también podríamos decir, vamos luego más tarde a ir a descansar, vamos a despertar, nos vamos a poder levantar. Y cuando el apóstol habla de levantarnos de los muertos, es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Levantarnos de los muertos es que en la vida y en esta sagrada palabra que es la Biblia, la palabra del Señor, aquí hay una voz de autoridad. Y esa voz de autoridad nos dice, como el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Ustedes saben, Lázaro estaba muerto, pero la Biblia dice que él resucitó. Él salió de la tumba. ¿Y por qué el Señor llamó a Lázaro? Porque le conocía. Pero más que el nombre, o más que la persona o familiaridad que eran, la autoridad de Él. Jesús es la autoridad. Jesús es el único que puede alumbrar nuestro corazón. Él puede salvarnos. Número 2,
para poder ser dignos delante del Señor, tenemos que escapar. Cuando la palabra escapar y que seamos tenidos por dignos, habla de estar delante del Señor. ¿Y qué significa eso? La palabra escapar significa como cuando Dios le dijo a Lot: sal de ahí de tu tierra con tu esposa, tus hijas, no miren atrás. Y él salió, Lot salió de Sodoma y Gomorra antes que fuera destruida para poder escapar. No fue porque se le ocurrió a Lot, sino porque Dios le dio una orden. Los ángeles intervinieron también. Y en este día nosotros también tenemos que entender algo. Solo podemos escapar siempre y cuando Jesús intervenga, como Dios lo hizo en Lot cuando lo llamó a salir de esa ciudad. Desafortunadamente su esposa miró hacia atrás y las consecuencias sencillamente fueron conocidas. Ella no pudo salir. Y hoy la palabra del Señor viene a ser otra vez esa trompeta que suena. La palabra nos dice a nosotros que así como la gente desobedeció a Noé cuando Noé comenzó a decir que iba a venir un diluvio, la gente se burló de él. Sin embargo, Noé fue juicioso y huyó de la ira del diluvio. Cuando José, también en medio de su tentación, dice que escapó. Y escapar hoy en día significa también hay marcas infernales, hoy hay marcas anticristianas hoy en día y están colocando la marca. Y esa marca, aparte de que nosotros sabemos que a su tiempo esa contabilidad mundial será una sola moneda, si es que habrá moneda, esa contabilidad mundial será un solo gobierno, esa contabilidad mundial será un solo lenguaje, una sola religión incluso, el comunismo. Y qué decir de aquello de comprar y de vender, qué decir de aquellos sellos. En nuestros tiempos, ahorita que está ocurriendo esta pandemia, yo sé que luego van a venir las vacunas, las contras, en otros países ya las tienen también. ¿Y qué viene luego? Solo pensemos en esto y es para reflexionar. Si un día, así como hicieron este tiempo, en la mayoría de los países, y aquí en Colombia lo están haciendo, de una orden, un decreto, y luego imagínense esto, que digan por decreto del gobierno es necesario colocarse en un chip para que sepan dónde estamos, quiénes somos, tenemos o no el permiso, autorización para comprar o no. Todas son cosas que se están presentando. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia lo dice y que ninguno y ninguna va a poder escapar, pero sí hay una forma de tener en cuenta factores como estos. El Señor nos dice y nos llama a que oremos, y la oración es cuando tenemos una comunicación con el Padre. En otras traducciones, cuando se habla de oración, se traducen como la forma de escapar, la forma donde Dios nos da fuerzas en nuestro espíritu para estar fuertes, y que si estamos débiles, pero si decimos somos fuertes en el Señor, Él nos va a fortalecer. Que si decimos estamos orando y estamos quizás moviéndonos en la cuerda floja, Dios estará allí para ayudarnos. Que si quizás hoy hay una persona que está enferma, o de pronto una situación de asfixia en sus pulmones, o también hay una infección renal, sepa algo, Dios está ahí también para traer sanidad. Otro punto, para poder estar de pie delante de nuestro Señor, como dice la palabra, para que seamos dignos de escapar de estas cosas, también dice, uno de los pasajes bíblicos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Nosotros sabemos que por misericordia de Dios no merecemos esta bendición, pero Dios nos la ha regalado. ¿Qué nos espera en este tiempo? Nos lleva a reflexionar
que no necesitamos estar enjuiciando a alguien o señalándolo. Al contrario, seamos portadores de la luz y demos esas nuevas de salvación también, siendo ejemplos y siendo dignos delante de nuestro Dios, que repito, sin merecerlo, pero Dios nos lo ha dado. Y no solamente nos ha dado de su gracia, sino también nos dio una posición, lo cual es como un título. ¿Y sabe cuál es el título? Somos hijos e hijas de Dios. Sí quiero decirle algo, y es, no dependamos de las circunstancias y no dependamos tampoco quizás de las noticias. Algunos se sobrecargan escuchando noticias, se angustian, lloran, se desesperan, hablan con las familias y no saben qué hacer. Pero la palabra del Señor nos dice que mejor estar en buenas relaciones, escuchándonos, hablándonos, esforzándonos para ser dignos delante del Señor y sobre todo cuidar esa dignidad que Dios nos dio. Y esa dignidad es cuando somos sus hijos y sus hijas. Y si somos hijos e hijas, Dios dice que le honremos. ¿Y cómo lo podemos honrar? Cuando le reconocemos como nuestro Padre Celestial. El mismo Señor nos enseña que Él fue el primogénito, pero cuando Él murió en la cruz por nosotros, Él era el unigénito, pero cuando Él murió en la cruz por nosotros, ya no fue unigénito, sino fue primogénito, es decir, el primero de todos los hermanos. Hoy, por bondad de Dios, somos cristianos porque Jesús tocó nuestra vida, nosotros aprendemos de sus virtudes, no somos dignos, pero por su bondad, Él nos hizo dignos, Él nos perdonó, Él nos dio también, es la puerta abierta para poder entrar al Padre. Y si hemos fallado, sencillamente, ¿qué demanda el Señor? Él demanda que haya arrepentimiento para que podamos ser dignos y que recibamos en nuestro corazón su palabra. Y recuerde algo, Dios nos perdona. Dios nos dice a través del apóstol Pablo en muchas de sus cartas, 13 cartas el apóstol Pablo escribió, y en la mayoría de ellas él habla y él dice, yo no era digno. El apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, él hacía cosas terribles, llevaba una vida, aunque piadosa, entre comillas, religiosa, pero en el fondo él vivía también de una forma vacía, y sin embargo cuando conoció al Señor, las cosas fueron totalmente diferentes. Si hoy en la enseñanza, en la predicación de su santa palabra, podríamos aplicar algo, y es que como pecadores, como hombres y mujeres que hemos fallado delante del Señor, necesitamos arrepentirnos y obedecerle a Él. Que Dios espera que nosotros no seamos hallados indignos. De hecho, Él dijo que Él no vino a matar, Él no vino sino a traernos vida y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia significa que nosotros también, como buenos y buenas hijas de Dios, podamos agradar a Dios en obedecerle, estar apercibidos. Y estar apercibidos es comprobar cuál sea su santa voluntad. Y su santa voluntad es que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, abramos nuestros sentidos espirituales delante del Señor, ya que Dios nos va a liberar y Él nos va a llevar delante de nuestro Padre. Pero ¿cómo lo haremos? Obedeciéndole, siendo confiados en Él y siendo también personas que estemos abriendo nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, y sobre todo tener mucho cuidado, porque si hay algo que trae dolor al corazón de Dios es cuando cerramos nuestro corazón y nos volvemos incrédulos y dudamos. Es mejor abandonarnos en los brazos del Señor de lo que hoy de alguna forma el mundo nos muestra. Que Dios le bendiga, que este día sea una bendición para sus vidas también, que los próximos días que vengan sea el Señor dando paz en el corazón. Busque de la palabra del Señor. Le invito para que esta semana también usted pueda ir a algunos textos de la palabra, el libro de Apocalipsis a pedir de boca, Génesis también, el libro de Daniel y Ezequiel son pasajes que nos invitan a considerar en qué parte de la historia estábamos. Antes comenzó desde Adán, pero han pasado miles de años y ahora estamos a las puertas de eventos que ocurrirán,
sabiendo que estamos en manos del Señor y sencillamente confiados porque en Él tenemos el control. Muchas bendiciones.